pasó esta semana en los negocios y la economía? ¿Qué novedades habrá en el campo y en la política en los próximos días? Lorena Rodríguez lo analiza en El Lunes Puede Esperar, por Millennium. Seguimos en El Lunes Puede Esperar y estamos transitando un fin de semana mega, ¿no? Extra largo. A los trabajadores en relación de dependencia comienzan a surgirle algunas dudas, ¿no? ¿Qué de día no laborable, día feriado? ¿Qué significa en cada caso? ¿Cómo se paga en cada caso? Esto y otros temas laborales vamos a charlar esta tarde con el doctor Sergio Rodríguez, que es especialista en relaciones individuales del trabajo. Buenas tardes, Sergio. Gracias por acompañarnos este sábado. Hola, buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Sergio, primero me gustaría que pudiéramos explicar claramente, vimos estos días, ¿no? Y siempre que hay feriado vuelven los portales otra vez con el tema de cómo se liquida un feriado, cómo se liquida un día no laborable. Así que a mí me gustaba mucho esta idea de convocarte para que nos cuentes un poco qué significa cada uno de ellos, cómo se pagan, a qué tiene que estar atento el trabajador. Bueno, el trabajador por lo general tiene esta confusión porque a los efectos prácticos tomarse un día feriado o un día no laborable parecería ser lo mismo. Uh-huh. Pero en realidad la diferencia viene del origen. El feriado nacional está discriminado como un día asimilado en la ley de contrato de trabajo como el descanso dominical, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual el trabajador en el día feriado tiene la opción, de acuerdo también a lo que le prescriba el empleador y lo que decían conjuntamente, pero puede tomarse el día y se le abona el día igualmente, o si trabaja el día, tiene no solo que va a cobrar ese día trabajado, sino que se le va a pagar un extra, que es la duplicación, es decir, cobra el 100%. ¿Sí? Entonces, muchos trabajadores, más en estos tiempos, ven en el feriado una oportunidad, ya sea de descanso o una oportunidad de hacer una pequeña diferencia, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué pasa con los días no laborables, que son los que traen la confusión? Ajá. El día no laborable nace de una ley. Por ejemplo, que fue el jueves pasado, ¿verdad? El Jueves Santo es un día no laborable. Claro. ¿Qué pasó el jueves? El jueves no laborable viene de una ley del año 2017, que es la 27.399, que establece una facultad para el Poder Ejecutivo, ¿sí?, de que disponga en el año de 3 días, que por lo general se utilizan con fines turísticos, para declararlos como no laborables. Uh-huh. ¿Qué implica esto? Para los empleados de la administración pública directamente implica que no es un día laboral, ¿sí? Claro. Pero se les paga igual. Uh-huh. Algunos sectores independientes como las entidades bancarias, los seguros, también es un día donde no se trabaja y se les abona igual, uh-huh. Pero todo el resto de los trabajadores del sector privado, ¿sí?, dependen, para saber si trabajan o no trabajan, de la voluntad del empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trabajo, por ejemplo, en un supermercado de barrio, ¿sí?, si mi empleador me dice tengo que ir a trabajar, tengo que prestar tareas, ¿sí? No puedo decidir no trabajar. Ahora, si presto tareas, además se me paga el día ordinario. Es decir, que si mi empleador decide que yo trabaje, se paga normal. Se paga, claro, jornada normal. Si no trabajo, se me paga el día, pero la decisión la toma el empleador. ¿Se entiende? Exactamente. Es voluntad del empleador, digamos, si quiere o no trabajar el día no laborable, y bueno, ¿y qué va a hacer después con respecto al trabajador que trabajó o no trabajó, ¿no? En ese caso. Claro, sí, es muy importante. Vos pensás que, imagínate las zonas turísticas en este momento, claro, hoy sábado. Sí, sí. Si el empleador no tiene la posibilidad de prestar tareas justo en ese día, no va a sacar la diferencia. Claro, claro. Claro, sí, bueno, y como muchos, siempre depende mucho por los sectores también, ¿no? Hay sectores que, como bien explicabas vos, el tema de los bancos, los seguros, sabemos que los días no laborables como de los que conforman la Semana Santa normalmente no trabajan, pero bueno, hay otras actividades que, claro, las ligadas al turismo, a la gastronomía, un montón de cosas que justamente necesitan estar trabajando, más en coyunturas como la actual. Es que esencialmente cuando se sancionó esta ley en el 2017, se quería dar justamente esta ayuda al sector turismo, que es un sector muy interesante dentro de lo que es la actividad a nivel país y que mueve mucho el consumo. Uh-huh. Con lo cual esa es la finalidad de los días no laborables, fomentar el desarrollo de todos los centros turísticos que tiene el país, como para que los trabajadores, además de que disfruten del descanso,
puedan de alguna manera mover un poquito más la economía en aquellos sectores que durante el año cuesta un poquito más, ¿no? En época pasiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ya que estamos con un abogado especialista en temas laborales, que es un tema muy recurrente en estos momentos, lo escuchamos mucho, no hay una reforma laboral en danza, o por lo menos es lo que intenta el actual gobierno hacer. Me gustaría tu mirada, Sergio. ¿Qué pensás vos con respecto a esto? ¿Es realmente necesaria una reforma laboral en la Argentina? Mira, yo te lo voy a definir en términos técnicos. La reforma laboral, para ser definida como tal, tiene que ir acompañada de lo económico. Esto es como un paciente. Si el paciente tiene un problema generalizado, o sea, le duele la cabeza, y es muy probable que no funcione bien el organismo. Lo que vos tenés que hacer para que ese paciente vuelva a funcionar normalmente en su actividad es atacar el problema central. Y acá el problema central es económico. Es decir, las relaciones laborales, porque por lo general la reforma se asocia a las indemnizaciones laborales, ¿no? El empresario, cuando vos hablas con los empresarios pymes, ¿sí? La principal preocupación que ellos tienen, más que la indemnización laboral de los dependientes, es las cargas sociales y contribuciones, que son lo que pagan mensualmente, lo que les duele mensualmente. Entonces, atacar del modo que el DNU 70/2023 atacó a lo que es el cuerpo normativo laboral, hoy de esa manera no sería fructífero, ¿sí? Ahora, vos me decís, ¿hay que reformar la ley de contrato de trabajo? Sí, por supuesto, porque las leyes se tienen que reformar constantemente porque las sociedades van evolucionando. ¿De qué año es la ley de contrato de trabajo, por ejemplo? Nosotros tenemos la ley del 74, la de Norberto Centeno, pero tuvo muchas reformas a lo largo de estos años. Hoy, si vos tenés que hablar del cuerpo normativo nacional, de casualidad que en Argentina no tenemos un código de trabajo, pero tenemos muchas leyes que ornamentan esa ley original y que la fueron modificando. Bien, ¿y es intrincada, digamos, la legislación laboral? ¿Hay mucha marcha y contramarcha? ¿Se encuentran ustedes con complicaciones, los especialistas en el tema? No complicaciones, en realidad lo que vos tenés es esto que quieren implementar con el DNU, en su momento ya fue implementado. Por ejemplo, por darte una situación gráfica, extender el periodo de prueba de 3 meses a 8 meses, ni bien nunca pasó en la Argentina tanto tiempo de prueba, ¿sí? Pero ya pasó que se extendió a 6 meses y no funcionó, y volvieron para atrás con los 3 meses de periodo de prueba. El tema de las eliminaciones de las indemnizaciones, lógicamente, en épocas de crisis, todo el tiempo suelen plantear eso. Lo que pasa es que las leyes laborales tienen una naturaleza jurídica y protegen bienes jurídicos que en el común de la gente, que no es entendido en el tema, no lo conoce. La función de la indemnización es inhibir la arbitrariedad del empleador de despedir ante cualquier causa. Claro. Si vos abaratás el costo de finiquito, como le llaman los empresarios, y el empresario viene una pequeña crisis, en vez de ponerse creativo para sortear la crisis, ¿qué va a hacer? Va a cortar el hilo por lo sano. Exactamente. Entonces, la función inhibitoria que tiene el derecho laboral justamente persigue eso. ¿Qué es lo que te pasa con la oferta y la demanda cuando vos liberás el control de precio a mansalva? Que se ordene el mercado. Y el mercado va a buscar su negocio, su conveniencia, y el sujeto más débil, ¿sí?, el consumidor, es el que se va a perjudicar. En el mercado laboral pasa lo mismo. Se protege, la Corte Suprema lo establece, el sujeto de preferente tutela es el trabajador, se lo protege de una manera inhibitoria para evitar arbitrariedades del empleador. En la figura del empleador tenés la gran empresa, la pyme y el carnicero, el kiosquero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la noticia que vende siempre? La desgracia. Entonces, los pequeños empleadores, que muchas veces son los que incurren en algún fraude al orden público laboral, a veces tienen la misma condena que quizás una gran empresa que utiliza el fraude al orden público laboral para financiarse. Claro. Entonces hay que ver cómo se puede llegar a ajustar a futuro, no solo por estas situaciones, sino porque cambió el trabajo. Ya no tenemos más el obrero fabril de la época fordista, o de la época taylorista. Sí, incluso te iba a decir, estamos en este universo en el cual hay muchos trabajadores que ni siquiera están prestando servicios dentro del país, están trabajando para empresas extranjeras. Claro, sí, y tenés figuras de trabajo que escapan a la lógica del panóptico de Bentham, es decir, el clásico yo observo todo, desde el obrero de la fábrica, las personas trabajando en su puesto. Hoy, por ejemplo, salió la semana pasada un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones contra una gran cadena
que venden bienes inmuebles, no la voy a nombrar, pero es muy conocida, donde se le reconoce la relación de dependencia a un agente inmobiliario, ¿sí?, que vendía bienes inmuebles bajo una comisión. Cambiaron las relaciones laborales. Lo que nosotros observamos en esos cambios es que hay parámetros, que son la relación de dependencia técnica, económica y jurídica, que determinan que existe relación laboral dependiente en otros tipos de modalidades, como por ejemplo ese chico que sale con la bicicleta a hacer de rider, claro. Aquel muchacho que trabaja haciendo contenido para redes sociales, pero lo hace de forma exclusiva y unilateral para una sola empresa. Entonces, el instituto, o sea, las leyes de orden público laboral siguen siendo vigentes. Lo que se está generando es la necesidad de adaptar ciertos trabajos justamente para que no queden afuera, para ese chico que está innovando, esa persona que trabaja en tecnología, esa persona que trabaja como agente inmobiliario, puedan aportar para que el día de mañana puedan llegar a tener una acción por lo menos, o estar protegidos por la seguridad social, porque si no pasa lo que pasa siempre. Tenés problemas en la financiación del Sistema Único de la Seguridad Social y tenés noticias como que no saben qué hacer con las jubilaciones, hacen reformas previsionales todo el tiempo. Lo que hacemos hoy en el derecho del trabajo, cómo lo abarcamos hoy, es lo que va a afectar el trabajo pasivo del mañana. Lo que pasa es que, bueno, te cortan por lo sano, el tema que vende son las indemnizaciones, pero a la práctica, las indemnizaciones vos las solucionás teniendo el país en orden. Si vos solucionás lo económico, un empresario con lo que le cuesta capacitar a un trabajador... No lo quiere despedir, eso no tenemos ninguna duda, digamos, porque cuesta muchísimo después otra vez volver a formar a alguien que vuelva a ingresar en el circuito. Y aparte, te sumo un dato de color. Las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, no están acostumbrados a la ley de jornadas de las 48 horas semanales, a esto de la inmovilidad de los cuerpos, diría Bentham, ¿no? Claro. De tener que cumplir horario, fichar, poner dedo. Por eso tuvimos durante la pandemia la sanción de la ley 27.555, que es un antecedente dentro de lo que se quiso hacer del teletrabajo, que ya venía funcionando en la Argentina, pero de alguna manera el legislador trata de darle marco. Pero bueno, es muy extenso. Lo que pasa es que vos imaginate que cómo hacemos los laboralistas para defender estas banderas técnicas frente a un avasallamiento constante de la industria del juicio. O sea, se habla mucho de la industria del juicio y nadie habla de la industria del juicio deudor, que es cómo se financian los empleadores con fallos totalmente devaluados en contexto económico actual, ¿no? Bueno, Sergio, vamos a seguir charlando en otras entregas porque seguramente estos temas laborales son súper interesantes para traer siempre a la discusión y a la mesa y porque la reforma va a seguir estando ahí, ¿no? Así que es un tema de mucha actualidad. Sí, así es. Bueno, Lorena, muchísimas gracias y muy agradecido por el contacto. Bueno, que tengas unas muy felices Pascuas, Sergio, y nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Bueno, te mando un saludo a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ahí hablábamos con Sergio Rodríguez, que es un abogado especialista en tema de relaciones del trabajo, donde él nos contaba un poco, ¿no?, acerca de no solo las cuestiones prácticas realmente de cómo tenemos que ver si nos están pagando bien o no nos están pagando bien los días no laborables, los días feriados, sino aparte también esta cuestión tan en boga hoy de la reforma del trabajo y cómo se puede llegar a lograr en la Argentina algo equilibrado, ¿no?, que permita, por un lado, ser positivo para el empleador, para poderle, digamos, abrir la puerta a tomar y generar más empleo, que tan necesario es, y también, por otro lado, a los trabajadores que no les reste sus derechos.